Con Dios al amanecer, nuevamente el Señor nos convoca para escuchar su palabra, dejar que nos toque y nos transforme. Es el llamado de la Cuaresma, la conversión, un cambio de vida. Para hoy les recuerdo la primera lectura, me gusta recordarla por estos días, Daniel, capítulo 3, versículo 25, y brincamos al versículo 34 al 43. Se los recomiendo. Habla de cómo el pueblo de Israel está viviendo una opresión y una fuerte crisis de identidad. Muy bueno que aprendamos de esa experiencia que se nos muestra allí en la primera lectura. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Preparémonos para escuchar la palabra del Señor. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra de Dios. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar la ofensa que me haga mi hermano? Se dice que 70 veces 7. Multipliquemos 70 por 7. 490 veces tenemos que perdonar según esa fórmula. 70 veces 7. Sería una vez cada día en el año y nos faltarían unos 2 meses más para cumplir las 490 veces de perdonar. Pero resulta que ese no es el cálculo que debemos tener en mente. El cálculo para perdonar es 70 veces siempre. Siempre debemos tener esa capacidad de perdonar. ¿Por qué? Dios es clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad. No nos trata como merecen nuestros pecados. A mí me gusta mucho recordar cuando hablamos de perdón de la misericordia del Señor, de 2 salmos. El Salmo 102 o 103
o el 143, 144, depende de la versión bíblica, cambia el número, pero el 102 o 103, 143 o 144 abordan el mismo tema. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad. Si Él es misericordioso y no podemos medir su misericordia, nosotros tampoco deberíamos medir la misericordia del perdón. Y ese es el llamado que nos hace el Evangelio hoy. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Jesús no nos dice que perdonar sea fácil, sino que es un requisito. Nuestro corazón debe ser un castillo donde solo reine Dios. Y si Dios reina, tenemos que tener una buena capacidad de perdón. Odiando, matamos nuestra alma. Entonces tenemos que aprender a perdonar de corazón. No es fácil, pero tenemos que ir aprendiendo a hacer ese perdón sincero y profundo. Muchas veces decimos lo perdono, pero después se la cobra, ¿no? Sí se lo perdono, pero cuando tenga la primera oportunidad le voy a cobrar lo que me hizo. ¿Es qué capacidad de verdad tenemos para perdonar de corazón? Una vez más el Evangelio da un paso adelante. Si la primera lectura que les digo de Daniel nos invitaba a pedir perdón a Dios, ahora Jesús nos presenta otra consigna, que sepamos perdonar nosotros a los demás como Dios es capaz de perdonarnos siempre. Que el Señor les bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.